tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Ok, vamos a comenzar entonces nuestra clase. Nuestra clase del día de hoy es el llamamiento de Abraham. Amén. Y nuestra lectura bíblica está en Génesis. Vamos a estar leyendo en el capítulo 11 de Génesis. 11:27 hasta el capítulo 12 del 1 al 20, amén. Vamos a estar leyendo todas esas escrituras y vamos a comenzar leyendo. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 11, ya para que lo tengan ahí listo. Entonces vamos a leer. Lo voy a leer yo, amén. Y dice Génesis capítulo 11, verso 27 al 32. Dice, esta es la historia de Teraj, el padre de Abraham. Nahor, hijo de Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Teraj aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada, a ver, hermano, ayúdenme a leer ahí porque acá no. Sí, no importa, el 29 en adelante. Sí, sí, porque acá mi computadora tapó esas letras y no sé lo que dice. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sara, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. ¿Hasta dónde? Sígale hasta el 32. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ella de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años, y murió Tare en Harán. ¿Es hasta el 32? Sí, ahí se acaba. Ok. Entonces ahora vamos al capítulo 12, del 1 hasta el 20. Voy a leer, ¿ok? Dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Salieron para la tierra de Canaán y allá llegaron. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra el gran árbol de More. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se apareció a Abraham y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. De ahí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel,
donde instaló su tienda de campaña, teniendo a Betel al oeste y Ahí al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los oficiales del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas, y también camellos. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y dijo: ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Así que yo la tomé por esposa. Aquí está tu esposa, tómala y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Amén. Hoy leímos mucho. Ok, entonces esa es nuestra lectura bíblica donde nos vamos a estar enfocando en nuestra clase del día de hoy, que es el llamamiento de Abraham. Amén. Y nuestro enfoque del día de hoy es: Dios quiere guiarnos en todo y nuestro éxito en la vida depende de nuestra obediencia y fe en Él. Amén. Entonces, lo vuelvo a repetir: Dios quiere guiarnos en todo y nuestro éxito en la vida va a depender de nuestra obediencia y de nuestra fe en Él. Nuestro versículo principal es Génesis 12:2. ¿Qué dice Génesis 12:2? Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Ese es nuestro versículo principal. Amén. Dios le dijo a Abraham, le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Vamos a comenzar a contestar nuestras preguntas, que son 10 preguntas. Y vamos con la primera. ¿Qué dice la primera, hermano Lupe? Comienza la era de los patriarcas. Después de leer todo el pasaje, menciona a todos los parientes de Abraham. Amén. Ahorita que estuvimos leyendo la escritura, ¿se recuerdan de cuáles parientes de Abraham fueron los que se mencionaron? Ajá, desde que comenzó, sí, en el primer capítulo. Capítulo 11. Primero mencionó a su papá, que es el papá de Abraham, que se llama Tare, ¿verdad? Tare, entonces es el primero ahí. Tare es el papá, el padre de Abraham. Es Tare. Y también mencionó a Nacor y Harán, que ellos vienen siendo los hermanos de Abraham. Nacor y Harán. Ellos son los hermanos. ¿Y qué otro nombre mencionaron? Ahí en el capítulo 11.
¿A quién dijo? A Lot. Ajá, Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino. Ajá, Lot era el sobrino de Abraham. También ahí se puede escribir Lot. Primero Tare, el padre de Abraham, Nacor y Harán, los hermanos, y Lot, el sobrino, que era hijo de Harán. Y también menciona a alguien más. ¿Quién era la otra persona? A la principal. Ajá, Saraí era la esposa. Saraí, la esposa de Abraham, ¿verdad? Y por último menciona a otra mujer. ¿Quién era la otra? Milca, ¿verdad? Milca. Mencionó a Saraí como la esposa y a Milca como la cuñada. Entonces Milca era cuñada de Abraham. Y esos son los nombres que nos pide aquí en la número 1. Dice, comienza la era de los patriarcas. Después de leer el pasaje, mencione todos los parientes de Abraham. Y ya esos eran el papá, que era Tare, Nacor y Harán, eran los hermanos. Lot era el sobrino, hijo de Harán, y Saraí, la esposa, y Milca era la cuñada. ¿Ven? Entonces ya contestamos la número 1, nos vamos a la número 2. ¿Qué nos dice la número 2? Le voy a pedir a mi suegra si ella la puede decir qué dice la número 2. Ajá, ahí miramos que en la número 2 hay 3, ¿verdad? Hay como dos preguntas. Dice, ¿quién era Saraí y qué problema tenía? Ahí en una pregunta van 2, ¿verdad? Y la siguiente dice, ¿cómo afectaría eso a la descendencia de Abraham? ¿Qué nos dice Génesis 20:12? ¿Qué dice Génesis 20:12, hermano Lupe? ¿De Génesis? Ok, lo voy a leer yo. ¿Sí lo tiene? 20. Génesis 20. Es 20:12. No, ese es otro, este es hasta el 20:12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿De quién está hablando ahí? De Saraí, ¿verdad? Entonces también era como su media hermana de Abraham, si era su media hermana. Sí, nada más que aquí está escrito Saraí. Le cambian el nombre. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces sí ella era media hermana, ¿verdad? De Abraham, en realidad no estaba diciendo mucho mentira, porque sí era su hermana. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿quién era Saraí? Aquí dice Saraí, pero creo que se llamaba Sara antes de que le cambiaran el nombre. ¿Sí es eso, hermano? Ajá, la pregunta es, ¿quién era Saraí? Entonces, ¿quién era Saraí? Era la esposa de Abraham, ¿verdad? Ajá, entonces ahí es la esposa de Abraham. ¿Y qué dice el verso 11:30? A ver si pueden leer el verso 11:30. Pero Saraí era estéril y no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿quién era Saraí y qué problema tenía? Era esposa de Abraham y su problema era que era estéril, ¿verdad? Entonces esa sería la respuesta.
Sarai era esposa de Abraham, además era su media hermana, hija del mismo padre, pero no de la misma madre. Y Sarai era estéril. ¿Ven? Ahora, la segunda pregunta dice, ¿cómo afectaría eso a la descendencia de Abraham? Hermano Lupe, ¿cómo cree que afectaría eso a la descendencia de Abraham? Ajá. En su opinión, ¿cómo afectaría a la descendencia de Abraham la esterilidad de Sara? Que no habría descendencia, ¿verdad? Ajá, afectaría a Abraham al no tener descendencia legítima, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta. Afectaría a Abraham al no tener descendencia legítima. Al no tener descendencia legítima. Dice, por lo que no podía darle a Abraham descendencia. En la antigüedad, la esterilidad era considerada una maldición a causa de algún pecado personal o generacional. Por otro lado, en la cultura de Medio Oeste, la mujer básicamente se dedicaba a criar, a ser ama de casa y criar a sus hijos, por lo que las mujeres que no podían tener hijos se sentían sin propósito en la vida. Amén. Y entonces afectaría a Abraham al no tener descendencia legítima. Esa sería la respuesta en esa pregunta. Amén. ¿Ya lo anotaron? ¿Sí? Ok. Entonces nos vamos a la número 3. ¿Qué dice hermano Lupe la número 3? ¿Quién era Lot? ¿Qué sabemos acerca de él? Investiga y responde. Amén. Ahí son dos preguntas, ¿verdad? ¿Quién era Lot y qué sabemos acerca de él? ¿Qué nos dice el versículo 11, 27 al 31? 11, 27 y 31. Génesis 11. Del 27 hasta el 31. Génesis 11, 27 y el verso 31. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. ¿Y el 31? Ajá. Y tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salieron con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y se quedaron a vivir ahí, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿quién era Lot? Era sobrino de Abraham. ¿Y qué sabemos acerca de él? Ahí nos dijo un poquito en las escrituras que estuvimos leyendo, hermano. ¿Qué nos enseña acerca de él? De Lot. Era hijo de Harán. Dice, esta es la historia de Teraj, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot, ¿verdad? Y dice, Teraj salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham y su nieto Lot, hijo de Harán, y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Amén. Entonces dice la pregunta, ¿quién era Lot? Él era el sobrino, ¿verdad? Sobrino de Abraham. ¿Y qué sabemos acerca de él?
Dice, Lot era sobrino de Abraham, hijo de su hermano Harán. Lot quedó huérfano de padre siendo niño o adolescente, y parece que Abraham lo crió como si fuera su hijo. Eso es lo que nos enseña aquí. Dice que Lot quedó huérfano de padre siendo niño o adolescente, y parece que Abraham lo crió como si fuera su hijo. No sabemos nada de su mamá, porque no se menciona nada de la mamá de Lot, ¿verdad? Entonces, porque aquí nos dice investiguen y respondan. Entonces no hay mucha información de Lot, solamente que era el sobrino, ¿verdad? De Abraham. Y aquí dice, Lot quedó huérfano de padre siendo niño o adolescente, y parece que Abraham lo crió como si fuera su hijo. Y dice, no sabemos nada de su mamá, porque no se menciona nada de la mamá de Lot. Amén. Entonces, esas serían las respuestas. ¿Ahí sí las escribió? Ok, entonces nos vamos a la número 4. ¿Qué dice la número 4? El que quiera responderla. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Abraham? ¿Le dio instrucciones o detalles específicos? Lee Hebreos 11:8. Ok, dice la primera, aquí también hay dos preguntas, ¿verdad? Dice la primera, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Abraham? Hermano Lupe, ¿qué nos dice el capítulo 12, verso 1? 12 de Génesis, ajá. 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Abraham? Ajá, tenía que irse, ¿verdad? Dice, Dios le ordenó a Abraham que se vaya de su tierra y se aleje de su familia extendida, parentela, y también de su familia nuclear, la casa de su padre. Esa fue la orden, ¿verdad? Que le dio Dios. Entonces, esa sería la respuesta. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Amén. Segunda pregunta, dice, voy muy a la carrera, ¿verdad? No lo estoy dejando ni escribir. Dice la segunda pregunta, ¿le dio instrucciones sí fue ese, hermano, ¿verdad? ¿Le dio instrucciones o detalles específicos? Y dice, lea Hebreos 11:8. ¿Qué nos dice Hebreos 11:8? Pero la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibirlo como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ajá, y la pregunta es, ¿le dio instrucciones o detalles específicos? Fue, sí, instrucciones no, dice, fue muy específico. Dice, fue muy específico en lo que tenía que dejar, ¿verdad? Dios fue bien específico en lo que tenía que dejar. Acuérdense que dice lo que leyó ahorita, hermano, dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, o sea, fue específico, deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré, ¿verdad que sí? Fue específico, pero, dice, pero no le dijo nada con respecto de su destino, ¿verdad? Solamente se fue por fe, pero no le dijo nada acerca de su destino. Entonces, sí fue específico en las cosas que tenía que dejar, pero no le dijo nada acerca de su destino. Simplemente le dijo que se dirigiera a la tierra
que yo te mostraré, fue lo que le dijo. Entonces, Hebreos, ya lo leyó el hermano, Hebreos 11:8. ¿Qué dice? Vuélvalo a leer, hermano, Hebreos 11:8, pero ahora lea hasta el 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. Por la fe habitó como extranjero en la tierra. Ay, perdón. Porque, ¿dónde me quedé? En el 9. El Por la 9, fe, ajá. es que se me movió. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Entonces, lo que le dijo fue, solamente ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham es considerado uno de los héroes de la fe por salir sin saber a dónde iba hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Es importante mencionar que Abraham vivía en una de las ciudades más avanzadas de su época y tenía vivienda y mucho ganado. Es decir, no era un vagabundo que no tenía nada que perder. Al obedecer a Dios, por eso Abraham es para nosotros un gran ejemplo de una fe y confianza ciega en Dios, lo cual lo llevó a ser un hombre bendecido por Dios y también de bendición a todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, ¿cuál fue la primera pregunta? ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Abraham? Ajá, que tenía que irse de su tierra y de su parentela. La segunda pregunta, ¿cuál fue? Ajá, ¿qué fue lo que Dios le dio? ¿Instrucciones o le dio detalles específicos? ¿Instrucciones? ¿Y a dónde iba a llegar? Sí, ¿verdad? Entonces esa sería la respuesta. ¿Cuál dijo, hermano? Instrucciones. Dios le dio instrucciones. ¿Sí lo escribieron ahí en las líneas? Ok. Entonces ahí para que anoten los hermanos que están ahí en vivo, en YouTube, hermanos, a ver si no los perdemos. Ahí escriban. Ahora nos vamos a ir a la número 5. A las 5, men. Si la puede leer, la número 5, le voy a decir a mi suegra si la puede leer. ¿Qué dice la número 5? Aquí nos está poniendo como en los zapatos de Abraham, ¿verdad? Dice, si estuviéramos en sus zapatos, ¿qué dice? ¿Cuáles crees que habrían sido los sentimientos o obstáculos a vencer? Hermano, usted, a ver, díganos, si usted estuviera en los zapatos de Abraham y Dios le dice que se vaya a un lugar que ni siquiera sabe cómo le va a ir, se tiene que ir por fe. Pues, como siempre uno es bien apegado a la familia, yo pienso que también Abraham batalló a dejar su tierra y su parentela. También tendrían, pues me imagino que uno estaría nervioso y qué va a pasar, cómo me va a ir. Dios, mejor especifícame más claro, porque una vez le pido a Dios, revélamelo, si no me confirmas 3, 4 veces, yo no me puedo mover. Y yo creo que uno estaría en esa situación, ¿verdad? Estaría uno pidiéndole a Dios mucho que le enseñe, que le muestre. ¿O usted qué opina? Y a ver, mi suegra, ¿cuál es su opinión? ¿No? Ok, hermano Lupe. Yo digo que pues ahí estaban sus amigos, su familia, su comida y se iba a un lugar que ni siquiera sabía qué era ni dónde era. Yo pienso que batalló en su cabeza todo eso. Sí, amén. Sí, aquí dice, sin duda hubiera tenido que luchar contra el temor,
la duda, la inseguridad, la incertidumbre de no saber hacia dónde me dirijo. Seguramente le hubiera pedido a Dios que me dé más información antes de salir, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta que tiene aquí. Pues sí, en realidad sí, yo creo que no nos atreveríamos tan fácil de así irnos. Si Dios nos dijera, ve y deja toda tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré, pero sin saber qué nos espera allá, ¿verdad? Él se fue por fe. Entonces, no es fácil, pero pues tenemos que obedecer a Dios siempre cuando Él nos manda. Por eso en Hebreos 11 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Ajá. Y como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. En Hebreos, ¿verdad? Sí, entonces fue por fe, ¿verdad? Él se fue por fe y vivió como extranjero por fe en una tierra desconocida, pero era la tierra que Dios le había prometido. Amén. Por eso nuestro enfoque de la clase del día de hoy es: Dios quiere guiarnos en todo y nuestro éxito en la vida va a depender de nuestra obediencia y nuestra fe, así como Él fue obediente y se fue por fe. Entonces tenemos que ser obedientes a Dios siempre y tener esa fe. Amén. Ahora nos vamos a ir a la número 6. 6. ¿Qué dice la número 6, hermano Lupe? ¿Qué promesa le dio Dios a Abraham? ¿De qué manera podemos gozar de esa bendición? Lea Gálatas 3 del 6 al 14. Amén. Ahí hay dos preguntas. Dos, ¿verdad? Dice, ¿qué promesa le dio Dios a Abraham? ¿Y de qué manera podemos gozar de esas bendiciones? Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a primero a contestar la primera pregunta que dice, ¿qué promesa le dio Dios a Abraham? ¿Qué nos dice allí en el capítulo 12, verso 2, hermano Lupe? El capítulo 12, verso 2 de Génesis. Génesis capítulo 12, verso 2. Ok, si quiere yo lo leo, ¿ok? Dice Génesis capítulo 12, verso 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Amén. Entonces la pregunta es, ¿qué promesa le dio Dios a Abraham? Que iba a ser que él lo iba a hacer una nación grande, ¿verdad? Le dice, haré de ti una nación grande. ¿Y qué más? Y te bendeciré. Y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Esa fue la promesa que le hizo Dios a Abraham. Entonces, esa sería la respuesta. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira, hasta nosotros alcanzamos la bendición. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Entonces somos familias bendecidas en Dios, amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Ya lo escribieron? Ok. Entonces la segunda pregunta dice, ¿de qué manera podemos gozar de esas bendiciones nosotros? ¿Qué dice Gálatas? Ya se tiene que ir hasta Gálatas otra vez. Gálatas capítulo 3, versos 6 al 14. O si es Gálatas 3, versos 6 al 14. El que lo tenga lo puede leer. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Hasta qué es? Hasta el Gálatas, 14. Y, es Gálatas 6 al 14. y la escritura proviene previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanecieron en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por fe vivirá, y la ley no es de fe, sino dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y dice el 14 y el último: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice la pregunta, ¿cómo? Dice, ¿de qué manera podemos gozar de esas bendiciones? Y la respuesta está en el versículo 14, ¿verdad? Que acaba de leer ahorita. Dice así, esta es otra versión y dice: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, ¿por medio de quién? De Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Amén. Entonces, a través de Cristo y por la fe, la bendición de Abraham alcanza a los que no somos sus descendientes de sangre. Es decir, podemos gozar de todas las bendiciones y promesas que Dios le dio a Abraham a través de poner nuestra fe en Jesucristo. Amén. Entonces es a través de poner nuestra fe en Jesucristo que podemos gozar de esas bendiciones también nosotros. Amén. ¿Ya lo escribieron? Entonces, a través de Jesucristo que podemos gozar de esas bendiciones. Número 7. ¿Qué nos dice la número 7? Ya casi terminamos. Solamente son 10. ¿Alguien quiere leer la número 7? Mi suegra o usted, hermano. Aquí hay 3 preguntas, ¿verdad? Dice, ¿qué edad tenía Abraham cuando Dios le habló? Esa es la primera. 75, ya nos dio la respuesta, ¿sí? 75 años. Ahí en el capítulo 12, verso 4 dice: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Entonces son 75 años, amén. Esa es la respuesta para la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿a quién llevó consigo? ¿Qué nos dice el verso 5? A Sarai y a Lot, su sobrino, ¿verdad? Dice el verso capítulo 12, verso 5. ¿Qué dice, hermano Lupe? Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ajá, entonces llevó a Sarai su esposa, llevó a Lot su sobrino y llevó a la gente que había adquirido, ¿verdad? Abraham obedeció a Dios
saliendo de su tierra y de su familia, pero llevó consigo a su sobrino Lot, quien era de su tierra y de su parentela. Mire, se llevó a Lot cuando no se lo tenía que haber llevado. Y dice, no obedeció totalmente. O sea, la última pregunta dice, ¿obedeció a Dios 100%? No obedeció totalmente y eso le provocó muchos dolores de cabeza más adelante, ¿verdad? Porque después tuvo altercado con Lot. Entonces, la última pregunta dice, ¿obedeció a Dios al 100%? No obedeció totalmente y eso le provocó muchos dolores de cabeza más adelante. Porque lo que le había mandado Dios era irse y dejar a toda su parentela. Tenía que irse y dejar a toda su familia, su parentela, y se llevó a Lot. Y Lot era su sobrino. Se tenía que llevar a Sarai, sí, porque pues era su esposa, pero a Lot ya lo llevaba extra. Entonces, después tuvo altercados con Lot y tuvo muchos dolores de cabeza. Entonces, no obedeció al 100%. Amén. Entonces, ¿tienen las respuestas de las tres? ¿Sí? Ok. Número 8. ¿Qué nos dice la número 8? ¿Qué segunda promesa hizo Dios a Abraham cuando llegaron a Canaán? Ubica Siquén en el Siquem. mapa. Siquén en el mapa. Ok. Entonces, aquí está una pregunta, dice, ¿qué segunda promesa hizo Dios a Abraham cuando llegaron a Canaán? ¿Qué nos dice el capítulo 12, verso 7 de Génesis? Génesis 12, verso 7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. ¿Cuál fue la segunda promesa que le hizo Dios a Abraham? Ajá, dice, a tu descendencia daré esta tierra. Esa es la segunda promesa que le dio. A tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham edificó ahí un altar. Amén, esa sería la respuesta. Aquí nos dice ubique Siquem en el mapa, pero necesitamos un mapa para buscar a Siquem. Pero la respuesta es, a tu descendencia daré esta tierra. Amén. Esa es la segunda promesa. ¿Qué nos dice la número 9? ¿Cómo respondió Abraham a Dios según el verso 7 y 8? ¿Qué significado tenía la edificación de un altar? Investiga. Amén. Entonces es la número 9. Aquí hay dos preguntas. Dice la primera, ¿cómo respondió Abraham a Dios según el verso 7 y 8? ¿Qué dice el verso 7 y 8, hermano Lupe, del capítulo 12? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificaré allí un altar. Y a Jehová quien le había y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Y el 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Y la pregunta es, ¿cómo respondió Abraham a Dios según el verso 7 y 8? ¿Cómo respondió, hermano Lupe o mi suegra, si tienen la respuesta? ¿Qué dice el verso 7 y 8? Ahí Abraham edificó ahí un altar, ¿verdad? Dice, Abraham edificó ahí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido.
Entonces la respuesta sería, Abraham edificó ahí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Amén. ¿Tienen? La segunda pregunta dice, ¿qué significado tenía la edificación de un altar? Después Abraham viajó hacia el sur. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Luego de habérsele aparecido Jehová, Abraham edificó un altar en su honor, respondiéndole con adoración. Por lo general, un altar se hacía de piedras y se ponía sobre el animal que se ofrecía en sacrificio. En la Biblia, un altar era primero señal de la presencia de Dios, donde Él se había manifestado en forma especial. También era un lugar de misericordia. El propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Amén. Entonces, ¿qué significado tenía la edificación de un altar? La respuesta sería, el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Lo vuelvo a repetir, el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Lo tienen? Y se nos recomienda leer aquí unas escrituras en Éxodo capítulo 20, 24. ¿Qué nos dice? Le voy a pedir a mi suegra, Éxodo 20, 24, ¿qué nos dice? Hermano Lupe, Levíticos 1, 5 y verso 16, ahí mismo de Levíticos. Sería Éxodo capítulo 20, verso 24. Y el hermano Lupe, Levíticos capítulo 1, verso 5 y después se pasa al verso 16. ¿Es Éxodo capítulo 20? Sí, es Éxodo capítulo 20, verso 24. Oh, el hermano Levíticos capítulo 1, verso 5 y verso 16. 20, 24. Amén. Hermano, capítulo 1, verso 5 y luego el verso 16. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el 16 dice, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente y en el lugar de las cenizas. Amén. Eso era acerca de
de la pregunta que dice, ¿qué significado tenía la edificación de un altar, verdad? Y dijimos que la respuesta es, el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Por eso se hacían los sacrificios, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. Entonces, era para mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Amén. Dice, fue un instrumento de mediación más adelante, desde los tiempos de Moisés. Tanto en el tabernáculo como en el templo había un altar único sobre el cual se ofrecían los sacrificios a Dios únicamente por mano de los sacerdotes y levitas. El altar, en sentido figurado, es el lugar de consagración. ¿Qué nos dice Romanos 12:1? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Dice el versículo que leyó el hermano, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, donde el creyente demuestra en forma pública su absoluta dedicación a Dios. ¿Qué nos dice Filipenses 4:18? Alguien que, mi suegra, si puede leer Filipenses 4:18, hermano Lupe, Hebreos 13:15, y yo voy a leer primera de Pedro 2:5. Primero leemos Filipenses 4:18, después Hebreos, hermano Lupe, Hebreos 13:15, y también se va al verso 16, hasta el 16, 15 y verso 16. ¿Ya lo tiene Filipenses 4:18? Amén. ¿Qué dice Hebreos, hermano? El 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, así que ofrezcámonos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Y yo voy a leer a primera de Pedro 2:5. Dice, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, hoy, gracias al sacrificio de Jesús, no necesitamos piedras ni holocaustos. Cualquier lugar en el que haya una persona con un corazón rendido y humillado y de rodillas, doblando sus rodillas ante Dios, se transforma en un altar. Amén. Entonces ya no necesitamos hacer todo esto, ¿verdad que no? ¿Verdad que ya no se pueden hacer los sacrificios que se hacían antes? Ahora, por medio del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, nosotros, cuando vivimos humillados delante de su presencia, cuando nos rendimos ante Él, cuando venimos a doblar nuestras rodillas, ahí es donde se levanta un altar de adoración por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Entonces,
¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice, hoy gracias al sacrificio de Jesús no necesitamos piedras ni holocaustos. Cualquier lugar en el que haya una persona con un corazón rendido y humillado y rodillas dobladas ante Dios se transforma en un altar. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa sería la respuesta. Amén. Las preguntas eran de la pregunta número 9 eran: ¿cómo respondió Abraham a Dios? Según el verso 7 y 8, él levantó un altar, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos todavía nuestro Salvador Jesucristo no venía. Y era cuando se hacían se levantaban los altares, ¿verdad? Los sacrificios delante de Dios cuando Dios se les aparecía. Amén. Entonces, la segunda pregunta era: ¿qué significado tenía la edificación de un altar? Y aquí también nos dio la respuesta. Dice, el propósito principal de un altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Amén. Y ahora nos vamos a la número 10 que dice, ¿has tenido momentos en tu vida que te han marcado y te han acercado más a Dios? A ver, ¿quién de ustedes quiere dar esta respuesta? Dice, ¿has tenido momentos en tu vida que te han marcado y te han acercado más a Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Hemos tenido esos momentos. Yo recuerdo que una de las cosas que me acercó a mí más a Dios fue cuando yo y Víctor teníamos muchos problemas, que sentíamos que ya no se iba a poder solucionar. Yo siento que esa situación que atravesamos nos acercó más a Dios para buscarlo, y fue donde recibimos la ayuda, porque nos humillamos, porque pusimos a Dios primero, porque decidimos buscar su ayuda y Él respondió. Amén. Él nos restauró y gracias a Él estamos acá. ¿Alguien más que diga yo, ok, también Dios me acercó más en esta situación? ¿Alguien de ustedes, hermano? ¿Ninguno? ¿Algo que se le venga a la memoria donde siente que Dios se acercó más usted a Dios en algún momento difícil de su vida? Pero lo que se me viene ahorita a la mente es cuando miré por primera vez un milagro de Dios palpable, que mi esposa se enfermó, y cuando estaba embarazada de Bere, y económicamente la estábamos pasando un poco mal, y recuerdo que no tenía dinero para echarle gas a mi carro, y mi carro se gastaba un tanque de gasolina por semana, y ya era fin de semana y ya estaba en la E. y yo le dije, Señora, ¿qué voy a hacer? Y Dios trató conmigo, porque yo siempre he sido muy orgulloso. No quería pedir, o sea que me daba, no era pena, sino que era orgullo. Y Dios trabajó por varios años con eso conmigo, pero ese es otro tema. Y cuando, bueno, para no ser tan largo, porque eso es rápido, toda esa semana el carro de donde estaba esa aguja, de ahí nunca se movió. Y yo pude ver cómo la mano de Dios obró en mi vida, y un milagro palpable, y eso hizo que creciera más mi fe, y me enraicé más en Él, en lo espiritual, y ahora creo que Él existe y que Él puede hacer milagros al que ponga su fe en Él. Amén. Amén. ¿Usted quiere compartirnos algo? No. Dice que no. Pero sí, yo sé que todos hemos tenido momentos en los que nos han acercado más a Dios. Entonces, Dios ha sido bueno. Amén. Entonces, hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Se trató acerca del llamamiento de Abraham. Y nuestro enfoque principal, dijimos, Dios quiere guiarnos en todo.
y nuestro éxito en la vida depende de nuestra obediencia y fe en Él, así como Abraham tuvo esa obediencia y esa fe de que se fue así sin saber cuando Dios le mandó, ni siquiera se imaginaba lo que le esperaba, ¿verdad? Pero es por fe, como la palabra de Dios nos enseña, que dice que es por fe, la certeza, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces así andamos los cristianos, por fe. Tenemos que seguir confiando en nuestro Dios, amén. Y pues vamos a orar, vamos a terminar el día de hoy. Gracias a los hermanos que están ahí escuchando, que espero que estén anotando también. Dios les bendiga y pues vamos a hacer una oración para terminar en esta hora. Hermano Lupe, si nos despide en oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite estar aprendiendo más de su palabra. Muchas cosas sabemos, Padre, y otras nos pasamos detalles. Gracias por ayudarnos a entender cada vez más. Yo te pido, Padre, que crezcamos espiritualmente y físicamente, Señor, a hacer cosas mejores, que nuestra fe siga creciendo también. Ayúdanos, Padre, a poner toda nuestra fe en ti, Señor, y no confiar en nuestras fuerzas. Yo te pido, Padre, que su Espíritu Santo nos siga ayudando, nos siga bendiciendo, y que, Padre, estos estudios, cada vez que los escuchemos, Señor, que usted los tatúe en nuestro cerebro, que no se nos olviden, y que cuando nos hagan preguntas, Padre, allá afuera, o algunos hermanos nuevos, Señor, que podamos hablarles, Señor, lo que estamos aprendiendo, y podamos, Padre, gozarnos así. A mí me encanta, Señor, estos estudios. Yo me gozo, Señor. Yo te pido que sigas bendiciendo a nuestros pastores y que les sigas dando gracia y sabiduría, Padre, que cuando estén respondiendo estos temas, usted le dé una palabra rema y nos hable, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, de los que están oyendo, Padre, por YouTube, y que estos estudios no solamente se queden aquí, Señor, sino que también otras personas que los escuchen, que sean de bendición y que crezcan también así como nosotros. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.